Quiero caminar con Dios. ¿Lo has sentido? ¿Lo sientes? ¿Sientes esa necesidad de acercarte a tu Creador, a tu Salvador, experimentar su presencia? Y alguna vez que la experimentas, dices, yo quiero más, yo no me conformo con esto, yo necesito más de Dios. Me considero un discípulo de Jesús, un seguidor. Recuerdo desde el primer día que conocí a Cristo, empecé a leer la Biblia y desarrollé este apetito. Quiero conocerlo más a través de la Biblia y a leer y aprender. Pero me he dado cuenta de algo. A lo largo de este caminar de más de 35 años de caminar con Cristo, me he dado cuenta que muchas veces no he caminado con Él. Porque me he creído algunas cosas que no eran verdad. A veces le creí más a la iglesia que a la palabra de Dios. Porque no verificaba, eso es cierto, eso que me dicen. Y seguía más enseñanzas de hombres, costumbres, tradiciones, en lugar de ir a la palabra de Dios, en donde ahí encontré la verdad. A veces veía muy difícil el caminar del cristiano porque entendía que mi relación con Dios era simplemente una lista de reglas de conducta. Y en base a eso yo determinaba si estaba caminando bien con Dios o no. Pero Dios no es simplemente una lista de reglas de conducta. Y me pasaba algo que creía que sabía y conocía a Dios. Y dicen que no hay cosa más peligrosa que alguien que cree que sabe, pero no sabe o no sabe correctamente. Y allí me he encontrado muchas veces. ¿Te ha sucedido? Me pregunto, ¿cómo puedo salir de la esclavitud de la religión? ¿Y cómo puedo conocer a Dios de verdad? Porque no importa el título que le pongas, aunque no vayas a ninguna iglesia, hemos caminado en la religión, en estas reglas de hombres que prometen mucho, pero no te entregan a Dios, no te acercan a Dios. Para muchos, ahora en día, la Biblia no es una autoridad espiritual. Oh, yo conozco a Dios a mi manera, te pueden decir. Y de hecho hay un rechazo actualmente a la institución iglesia. Por claro, hemos cometido muchos errores, pero ¿sabes qué? También es una excusa para no rendir cuentas a nadie y para que nadie te diga cómo acercarte a Dios. O lo contrario, que te estás alejando de Él, que estás poniendo excusas. Sin embargo, Jesús dijo algo. En Juan 8, del 31 al 32. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esta frase? ¿Y la conocemos? O diciéndolo de una mejor manera, ¿y lo conocemos? Dios nos encuentra y nos enseña en su palabra, en la Biblia. En la Biblia vas a encontrar lo que Dios ha hecho y ha dicho a lo largo de la historia, a multitud de hombres y mujeres, a generaciones. Y allí, cuando tú sabes lo que Él ha dicho y ha hecho, puedes encontrarte con Él, puedes conocerlo mejor. Un ejemplo es la vida de este hombre. Vamos a empezar el día de hoy una serie con la vida de este hombre, de Moisés. Y creo que es un gran ejemplo para mostrarnos cómo podemos caminar con Dios, cómo Dios nos enseña a depender de Él y a no soltarnos. Hace ya más de 1500 años antes del nacimiento de Jesús, nació este hombre, Moisés. Y nació en un contexto muy diferente al que tú y yo vivimos en la actualidad. Él nació en Egipto, en donde el pueblo judío era esclavo. Y el líder de esta nación egipcia era un faraón, así se le llamaba al rey egipcio. Y había decidido el faraón terminar con el crecimiento de la población judía.
a través de matar a todos los niños judíos o hebreos. ¿Y por qué lo hacía? Bueno, porque tenía miedo de que creciera la población de los hebreos y pudiera rebelarse contra el pueblo de Egipto. Y mandó a matar los niños. Cuando habían entrado los hebreos a Egipto, entraron 70 personas. Pero 430 años después, ya eran más de 500,000 de hebreos. Y entonces el faraón dijo, no, tenemos que acabar con esto porque son un peligro para nosotros. Y empezó esta matanza de niños. Entonces, la mamá de Moisés dijo, yo tengo que salvar a mi bebé. Y lo que hizo esta mujer muy ingeniosamente fue, y en el río vio estas plantas a lo largo del río, que crecen en las orillas, estas vainas largas se llaman juncos. Y tomó estos juncos y con ellos hizo una canasta y la recubrió de brea, de chapopote. Y ahí, una vez que se secó, pudo poner al bebé para que flotara en la ribera, caminando o más bien navegando en esta ribera. Este bebé en su canasta llegó a manos de la hija del faraón que se bañaba en esa ribera. ¿Sería coincidencia que una hija de esta mujer, hermana de Moisés, era sierva de la hija de Faraón y estaba ahí con ella? Así que cuando llega esa canasta con el bebé y lo ve la hija del Faraón, se compadece de Moisés, se compadece del bebé y dijo, lo voy a cuidar, lo voy a adoptar. Y volteó y le dijo a esta niña o esta joven, ayúdeme a cuidar a este bebé. Y la joven le dijo, ¿quieres que te traiga una nodriza, una encargada para que lo cuide? La hija del faraón dijo, sí. Entonces la hermana de Moisés fue y trajo a su mamá, para que la mamá de Moisés lo pudiera cuidar, pero ahora en una cuna de oro, ahora como realeza, con un lugar de privilegio, como hija del faraón. Estas historias de las que narra la Biblia me hacen pensar, ¿Dios escoge a gente especial? Porque créeme que no había ningún otro judío que tenía este privilegio en esa época, que fue adoptado por la hija del faraón, ni siquiera un sirviente, sino que ahora era hijo del faraón. ¿Qué lugar le había dado? ¿La casualidad? ¿Las circunstancias? O sea que tal vez Dios lo diseñó así. ¿O será que Dios escoge a cualquier persona en cualquier condición? Pero cuando escoge a la persona y la persona responde, Dios nos lleva a lugares que nunca pensamos que podemos llegar, porque es Dios. ¿Crees que Dios te escogió a ti? ¿Crees que eres especial para Él? ¿O crees que eres un siervo a la deriva, que no le importa a Dios, que no nos pone atención, que no somos especiales? ¿Te puedo decir algo? Eres especial para Dios. Eres especial para Dios. Yo no creo que fue coincidencia que la hermana, yo creo que Dios acomoda las cosas para sus propósitos. Y Él sabe cómo vamos a responder. Bueno, en este tiempo en el que esta mujer adopta a Moisés, pasan 40 años. 40 años vive Moisés en este lugar de privilegio. Mientras que sus hermanos hebreos vivían como esclavos, construyendo todos estos grandes edificios para el almacenamiento de grano y para servir al pueblo egipcio. Moisés no se sentía egipcio. Aunque estaba en este lugar de privilegio, él tenía un celo dentro de sí. Si puedes leer en lo que estamos basando el día de hoy, esta palabra, los capítulos del 1 al 6 del libro del Éxodo, allá al principio de la Biblia. Génesis, el segundo libro de la Biblia, es el Éxodo y narra toda esta historia que estamos platicando el día de hoy. Ahí puedes ver cómo el pueblo egipcio, por todo este tiempo, cada vez más duro era el faraón con ellos, y eran obligados a trabajos duros. No los querían acabar con ellos. Mientras tanto, Moisés vivía en este lugar de privilegio, como si fuera un rey egipcio, pero dentro de él sabía que no era egipcio. Y tenía un celo, tenía un amor por el pueblo judío, que un día que vio que estaban maltratando y golpeando a otro hebreo, Moisés fue y mató al soldado o al
hombre que estaba haciendo esto. Y una vez que se vio descubierto, salió huyendo de Egipto para que no lo castigaran o lo alcanzara la justicia. Moisés es un personaje muy importante en la Biblia. No sé si sepas, pero Moisés, viendo la historia hacia atrás, Moisés escribió los primeros 5 libros de tu Biblia. Del Génesis hasta el Deuteronomio, se les llama el Pentateuco. Y él escribió estos libros. Aún Jesús, si lees los evangelios, él reconoce que el que le dio la ley al pueblo judío fue Moisés. Lo mismo hace Pablo. Moisés fue un hombre grande y sin embargo aquí lo vemos como un delincuente, como un criminal, como alguien que huye de Dios. ¿Quién fue este hombre? Así como este hombre considerado un criminal, también nosotros hemos tenido momentos muy altos y momentos muy bajos en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, en relación con nuestra familia. Pero acá adentro, ¿no te has sentido a veces que estás en la cúspide, que te sientes tan bien, tan feliz, tan realizado, y hay otros momentos que te sientes en el piso, apachurrado, que te sientes mugre? Yo creo que Dios permite que aprendamos de la vida de hombres y mujeres de Dios ahí en la Biblia para que nos podamos identificar y para darnos cuenta que Dios no nos deja allá abajo, pero tampoco nos vamos a querer mucho cuando estemos allá arriba, porque Dios es el dueño de nuestra vida. El libro de Éxodo narra a detalle la vida de Moisés, y allí quiero presentarte a lo largo de esta serie cómo podemos aprender de la vida de Moisés. Hay 4 etapas o periodos que nos muestra el libro del Éxodo. El primero es la esclavitud, lo que vamos a estar tratando hoy. Esa esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. Otra etapa es la liberación, cuando sale de Egipto el pueblo de Israel. Otra es la formación en el desierto, cuando Dios le da la ley y empieza a tratar con ellos. Y por último, es cuando empiezan a entender lo que es la presencia de Dios, cuando el Señor les da el acceso a su presencia con un orden. Así que hoy trataremos de la esclavitud. Israel estaba esclavizado en Egipto. Esa era la condición del pueblo de Israel. Y Dios escuchaba su clamor, escuchaba su condición. Mientras que Moisés era esclavo de su pasado. Las cosas que él había hecho lo habían hecho huir de Egipto. Y ya no estaba ni siquiera ni en Egipto ni con Israel. Había perdido todo por lo que había hecho. Y se sentía culpable, se sentía avergonzado, se sentía que todo estaba perdido. Imagínate huir, escaparte y 40 años vivir en un pueblo extranjero. En este caso se llamaba Madián, este lugar. 40 años, toda una vida. Y de hecho hizo toda su vida allí Moisés. Él se escapó, se hizo pastor de ovejas para otro hombre y se casó con la hija de ese hombre. Y ya tuvo 2 hijos, ya tenía toda una vida allí. Pero sabes, aunque Moisés se había olvidado de su pasado, Dios no se había olvidado de Moisés y de su propósito. ¿Has buscado escaparte de tu pasado? ¿Sigues corriendo para que nadie te alcance? Tal vez no físicamente, pero ¿qué tal tus recuerdos, tus experiencias? Aquellas cosas que no quieres volver a vivir, que no quieres volver a experimentar, aquellas personas que no quieres poder volver a enfrentar nuevamente. Todos hemos tenido un pasado, ¿verdad que sí? Todos tenemos circunstancias, memorias que queremos evitar nuevamente, vivirlas nuevamente. Y después de esos 40 años donde creía que estaba olvidado Moisés, tuvo un encuentro con Dios. Dice la canción, no fue una experiencia religiosa, fue una experiencia sobrenatural, porque mientras él estaba pastoreando sus ovejas, de repente ve una zarza, que es un arbusto en fuego, pero lo curioso es que este arbusto, aunque estaba en fuego, no se consumía, no se quemaba. Y al darse cuenta de este milagro, Moisés se acerca y dijo, tengo que
que acercarme más, tengo que entender qué está pasando aquí. Y entonces Dios le empieza a hablar. No le cabe la menor duda a Moisés que era Dios quien le estaba hablando. El ángel del Señor se le apareció en este arbusto y le dijo, ¿qué crees que le dijo? ¿Por qué mataste a ese hombre judío? A ese hombre egipcio. ¿Por qué huyes de mí? ¿Por qué huyes? ¿Por qué abandonaste el pueblo de Israel? ¿Por qué huyes de la justicia? ¿Sabes que no le dijo absolutamente nada de esto? Nunca le recordó su pasado, sino que le habló de un nuevo propósito. Dios es un Dios de nuevos propósitos. Dios es un Dios que te enseña a cambiar tu vida, porque Él lo hace, Él es parte de su plan. En Éxodo 3, del 11 al 12 dice, entonces Moisés, cuando Dios le dijo que vas a ir ahora a libertad al pueblo de Israel, le estaba diciendo, ya no eres un esclavo, sino un libertador, porque yo te envío. Cuando Dios le habla estas palabras a Moisés, Moisés responde en Éxodo 3, 11 y 12, y dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Y Dios respondió, ve, porque yo estaré contigo. Esto es lo que no entendemos en la vida del creyente. Cuando tú te acercas a Dios, Dios te promete estar contigo. Está contigo cuando lo sientes y cuando no lo sientes. Cuando vas a la iglesia y cuando te alejas ofendido de ella. Dios está presente, Dios está contigo. Cuando actúas bien o cuando te portas mal, ahí está Dios esperando a ver qué vas a hacer con Él. ¿Qué le vas a decir? O si simplemente le vas a dar la espalda como si Él no estuviera allí. Pero Dios está contigo. No importa de dónde vienes, no importa a qué religión perteneces. Cuando tú te acercas a Él, Dios no te da la espalda. Dios está contigo. El problema es que no lo creemos. El problema es que necesitamos sentirlo. Necesitamos experimentarlo con nuestros sentidos, pero Dios es espíritu. Y lo vemos a través de la fe, del creer lo que Él nos dice. Este encuentro con Dios le dio a Moisés algo que no tenía. Le dio la fuerza, le dio la capacidad, le dio la osadía, le dio el valor de creer, de enfrentar algo que nunca había enfrentado y de regresar a su pasado. No puedes encontrarte con Dios y quedarte igual y permanecer en el lugar en donde Él te encontró. Dios nos llama al cambio, al propósito, al avanzar en la vida. ¿Y sabes qué? A tocar otras vidas. Porque lo que Dios le habló aquí a Moisés no fue para él solamente, sino que a través del trato de Dios con la vida de Moisés, tocó a otras vidas, salvó a una nación y liberó a Israel de Egipto. Entonces tenemos que pensar nosotros como discípulos de Jesús, Señor, ¿qué estás cambiando en mí? ¿A dónde me llevas y cómo quieres que toque la vida de otros? Hoy te quiero hablar de la esclavitud espiritual que a veces vivimos. Sí, todos experimentamos algún tipo de esclavitud. La esclavitud se manifiesta al menos de 3 maneras en nosotros, o la hemos experimentado de estas maneras. En primer lugar, esclavos al no conocer a Dios. Cuando no conocemos a Dios, cuando decimos que, sí, yo ya sé de Dios, sí, no, yo me porto bien, la gente te empieza a decir 1000 excusas, 1000 experiencias, pero no hablan nada de cómo han respondido al llamado de Dios. La esclavitud no es simplemente el vivir en pecado, vivir en desobediencia del orden de Dios. Es vivir sin conocer quiénes somos a sus ojos y para qué fuimos creados. Este propósito es el que Dios nos revela cuando le conocemos. Por eso decimos, ahora ya soy hijo de Dios, ya nací de nuevo, porque lo has entendido, porque te cayó el 20. Es un conocimiento espiritual, interno,
genuino que te cambia tu óptica, tu identidad. No nos deja en el mismo lugar Dios. Antes del encuentro con Dios, Moisés tenía educación, tenía privilegios, tenía posición, pero no conocía el propósito de su vida. Y así vivimos mucha gente hoy sin el conocimiento de Dios. Vive oprimida por el enemigo, a quien sirve sin saberlo. Sí, suena muy de película de miedo, que ya están por salir ahora las películas, las adelantan muchísimo, las películas de terror, ¿no es cierto? De Halloween y todo eso. Bueno, ya todavía no termina agosto y ya empiezan a sacar todas estas películas de miedo. Y parece este tipo de películas de un mundo espiritual, de maldad y de demonios y estas cosas, pero es una realidad espiritual. Y la Biblia nos enseña de esto. Colosenses 1:13 dice que cuando no conocíamos al Señor, vivíamos bajo el dominio de las tinieblas. Si creemos en la palabra de Dios, tenemos que creer estas cosas que no tienen explicación científica, que no tienen lógica a veces, pero que es una realidad. Cuando no conocemos al Señor Jesucristo, somos esclavos de la culpa, de la vergüenza. Somos esclavos de los deseos desordenados. Somos esclavos de los temores. Somos esclavos de las pasiones también fuera de orden. Somos incapaces de salir de nuestra condición, de nuestra carnalidad, por nuestras propias fuerzas. Eso se denomina un esclavo. Jesús dijo, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Solamente al conocerlo a Él, vamos a poder salir de esas prisiones emocionales, de esas prisiones psicológicas, de esas prisiones espirituales que nos agobian. Y cuando eres libre finalmente en el conocimiento de Dios, serás verdaderamente libre, como dice la palabra. Por eso cuando conoces a tu Salvador, tu perspectiva de vida cambia. Tu perspectiva de las demás personas cambia también, porque ya no eres una víctima. Porque no depende tu condición o tu valor de los demás, sino de una sola persona que es Dios. Entonces eres libre, verdaderamente libre. San Agustín fue un hombre que vivió huyendo de Dios. Él nació en la Edad Media y él escribió un libro que se llamó Confesiones. Y en este libro es el primer escrito que hace este tipo de ¿cómo se le puede decir? De escrito literario en donde abre su corazón y confiesa lo que había en él. Y él habla de su estilo de pensar, de este estilo de vivir, pero cómo este encuentro con Dios cambia su vida. Y él dice lo siguiente, confesándole a Dios: nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Solamente en Dios puedes encontrar verdadero descanso. Una actriz mexicana decía: el dinero no lo es todo, pero calma los nervios. Se llamaba María Félix. Sí, el dinero te puede dar tranquilidad temporal, pero no es la solución para tener paz en tu vida. Solamente el descanso verdadero y profundo de tu alma lo vas a encontrar en el Señor. Otra manera que nosotros los cristianos frecuentemente nos encontramos en esclavitud es en la religión. En esa religiosidad que son pensamientos equivocados del orden de Dios, de nuestra relación con Él. No es que desconozcas de Dios, sí sabes de Dios, tienes bastante información. De hecho, mucha gente cree que la relación con Dios consiste en estudiar y adquirir información. Y si saco un título en teología, estoy bien con Dios. Pero en realidad eso es una mentira. Nuestra relación con Dios no es simplemente obtener conocimiento y llenarnos de conocimiento bíblico o teológico. Sí es bueno, sí nos ayuda, sí bendice cuando lo compartes con otros, sí edifica, pero si no caminamos con Él, de nada nos sirve. ¿Sabes? Porque es el caminar con Él
y el caminar con su espíritu los que produce fruto en nuestra vida. ¿De qué sirve tener tantos títulos y seguir igual de amargado, de gruñón, que no me llevo con las personas, que no amo a la gente? ¿De qué me sirve tanto conocimiento? Me estorba. Por eso dice la palabra que la letra mata, pero el espíritu vivifica. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos trae el conocimiento de Dios cuando tenemos comunión con Él. Entonces cuando nos volvemos religiosos, son aquellas ocasiones en que no es que yo voy a la iglesia, sino que me llevan. No es que sirvo a Dios porque me nace en el corazón, sino porque solamente cuando sirvo me siento aceptado por los demás y lo hago para ver qué dicen o que piensen bien de mí. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Allí es donde nos volvemos religiosos. Cuando nos comparamos nuestra espiritualidad con los demás y estamos juzgando y nos convertimos en la policía de Dios. Ay, mira cómo se vistió esta mujer. Ay, mira cómo lo que dijo este hombre. Ay, mira, fuma. Ay, mira, toma. ¿Y quién eres tú? ¿Acaso te sientes mejor que los demás? Eso es religión. Cuando eres libre de juzgar a otros. Cuando eres libre para amarlos. No importa cómo vengan. ¿Sabes? Porque el hombre por sí solo no puede cambiar. Necesitamos de Dios y de discípulos de Jesús que nos comuniquen su amor. Cuando el hombre no le ponga condición a otro hombre para darle amor, así como Jesús no nos niega su amor, ni nos pone condiciones. ¿Verdad que a veces somos muy religiosos? Y juzgamos a otros, a tal iglesia, a tal denominación es religiosa, y nosotros no. Continuamente fallamos. Necesitamos regresar al camino. Necesitamos ser libres de nuestra religiosidad. ¿Sabes? La religiosidad endurece nuestro corazón, nos impide amar, nos hace jueces y no pastores. Nos apaga el gozo, nos apaga el amor. Por eso Jesús dijo lo siguiente en Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto fue hace 2000 años. ¿Tú crees que todavía pasa? ¿Sí? ¿Tú crees que todavía lo haces tú también? Yo soy culpable. De repente me encuentro pensando religiosamente. Y Dios nos quiere librar. Porque religión, lo único que hace la religión es hacer actividad. Entre más hago, estoy más cerca de Dios. No es cierto. Entre más sé, más cerca estoy de Dios. Tampoco es cierto. Camina con Jesús. Deja que Él se acerque a ti. Deja que Él te hable, te enseñe a amar a los demás. Y Él va a hacer la obra, tanto en ti como en las demás personas. El escritor C.S. Lewis escribió un libro que se llama Cartas del Diablo para su sobrino. Yo te animo a que lo leas. Y dice lo siguiente en este libro: el diablo no necesita sacar una persona de la iglesia. Le basta con lograr que viva una fe centrada en la apariencia, el orgullo, la crítica a los demás o las emociones, en lugar de tener una comunión real con Jesús. Esa es la estrategia del diablo: engañarnos a los que somos la iglesia y creer que tu apariencia, que tu llenarte de conocimiento y saber más y parecer el más santo o el más bueno, eso te acerca a Dios. Eso no es caminar con Jesús. ¿Tú crees que necesitamos ser una iglesia diferente para que las personas de allá afuera nos crean? ¿Tú crees que las nuevas generaciones que tienen tanta información en las redes, que a lo mejor te van a dar más enseñanza de la Biblia a ti que tú a ellos? ¿Qué crees que necesita cambiar en nosotros como iglesia para que allá afuera nos crean? ¿Saber más o mostrar a Jesús en todas las áreas de nuestra vida? En el trabajo, en un deporte, en la iglesia, en la casa, en el camión, en donde sea que encuentres a la gente. ¿Cómo crees tú que muestras a Jesús?
con las personas que te conocen. Ok, la tercera manera donde podemos ser esclavos espiritualmente es a través de la incredulidad. La incredulidad, como cristianos, nos esclaviza. El que no conoce a Dios tiene excusa porque nunca ha escuchado. Pero tú y yo hemos aprendido, hemos escuchado, hemos recibido la verdad. Pero tenemos el problema de que aún caminamos en incredulidad, esclavos del no tener fe. Esta es la esclavitud más difícil de reconocer. Porque si tú le preguntas a alguien, ¿tú luchas con tu fe? ¿No? ¿Cómo crees? Yo sí creo en Dios. Pero cuando enfrentamos las pruebas, y vienen de todos colores y sabores las pruebas, económicas, en nuestra salud, un reto con un familiar, o con una persona que quieres, o con una amistad, y ahí enfrentas el reto, y en ese momento se te derrumba tu castillo, se te derrumba tu religión, y dices, ¿y ahora qué hago? ¿De dónde me agarro? ¿Has visto respuestas anteriormente? ¿Has creído en Dios? ¿Se ha manifestado en tu vida? ¿Pero qué hago en la prueba? Y así como el pueblo de Israel decía, mejor no regresamos a Egipto, porque allá cuando menos comía cebollas, allá cuando menos comía carne, y a veces en las circunstancias que vive el creyente dice, ay, ¿cómo antes no me iba tan mal? ¿Cómo antes no tenía problemas? ¿Cómo cuando no conocía a Dios todo me salía mejor que ahorita? ¿Te has encontrado en situaciones así? Mejor hay que regresarnos a Egipto. No porque Egipto fuera mejor, sino porque a veces la incredulidad idealiza aquellos momentos o lugares de donde Dios nos sacó. El temor se refugia en el pasado conocido. No te refugies allí, porque el futuro que Dios tiene para ti es mejor que el pasado que has vivido sin Él. ¿Escuchas esto? El futuro que Dios tiene para ti, no importa lo que hayas vivido, es mejor que el pasado que has vivido sin Él. Y se manifiesta esta esclavitud de incredulidad a través de tus decisiones, porque tienes miedo, porque necesitas controlar todo, necesitas controlar a todos, necesitas tener la última palabra, porque está basando tu vida en el temor. No confías que Dios está en control. Estás demasiado preocupada por tu futuro. Renuncias fácilmente cuando vienen obstáculos en tu vida, porque dices, a lo mejor no es de Dios, es que no siento paz. Así lo espiritualizamos todo. En lugar de enfrentar las situaciones y cruzar el problema, en lugar de huir de él. Los cristianos no fuimos llamados a huir, sino a levantarnos con Él y seguir el camino que Él nos guía, no importa cómo se vea, porque Él nos garantiza la victoria. Ahora otra vez, se escucha muy bien, hay que postearlo, pero ¿lo crees? ¿Lo creemos? Todos hemos enfrentado y vamos a enfrentar. Porque a veces la vida del cristiano no es como la predican. Claro que va a haber problemas, claro que va a haber dificultades, lo dice la Biblia, pero a veces en los púlpitos no lo predican porque no llenan las iglesias. La palabra de Dios es fiel y verdadera y nos da la esperanza y la fuerza para aumentar nuestra fe. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Necesitamos estar continuamente llenándonos de esta palabra, de estos ejemplos. Si tú dices, este hombre Moisés, Dios lo usó a pesar de que era un criminal, era un asesino. Lo mismo que Pablo, también un criminal. Sin embargo, Dios cambió sus corazones y los levantó y los hizo grandes. Yo también. No es arrogancia, no es orgullo. Yo también quiero ser grande en el reino de Dios. Yo no quiero ser un esclavo, yo no quiero permanecer esclavo. Yo quiero ser alguien que le crea a Dios. Quiero compartir esto para que tú también lo creas, para que tú también lo anheles, para que esa sea parte de nuestra hambre como iglesia. Y no estemos centrados en un cristianismo que busca nada más para mí, sino que estemos dispuestos a salir allá afuera, a invitar a otros, a compartirles del amor de Dios, a aceptar a las personas, no importan cómo venga. Los aceptas y los amas por fe, sabiendo que así como Dios te sigue cambiando a ti, también va a cambiar a las demás personas. Porque Dios no pone requisitos, Dios abre el corazón para todo aquel que en Él crea.
Ese es nuestro Dios. Cuando los discípulos, ¿sabes que ese pueblo al cual liberó Moisés? Caminaron por 40 años en el desierto. Qué curioso, 40 años vivió en el palacio Moisés. 40 años vivió aislado, huyendo de Dios. Y otros 40 años en el desierto con el pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel iba a llegar a una tierra prometida. Dios les había dado promesa de que iban a llegar a una tierra prometida. Sin embargo, en Hebreos 3:19 dice que muchos de estos no pudieron entrar a esa tierra prometida a causa de su incredulidad. La incredulidad nos estorba. La incredulidad no es una virtud que puedas tener. Es decir, el creer no es una virtud. La incredulidad es pensar para ti mismo: no creo que lo que Dios dice es verdad. No creo que Dios me pueda amar tal y como soy. No creo que Dios pueda hacer este cambio en mi vida. Es no creer en el carácter de Dios. Eso es la incredulidad. ¿No crees que Él es bueno? A veces creemos que somos más buenos que Dios. Si tú amas a tus hijos y los quieres proteger y quieres un buen futuro para ellos, ¿cómo piensas que Dios no quiere darte mucho más de lo que tú le quieres dar a tus hijos? Es ilógico. Dios tiene lo mejor para ti. Cuando los discípulos estaban en esa barca allá puedes ver en los evangelios que estaban en la barca, en una tormenta en el mar de Galilea. Jesús estaba dormido al pie de la barca y se acercan los discípulos y le dicen: Jesús, ¿qué no te das cuenta que morimos? ¿No haces nada al respecto? Y se levanta Jesús y calma la tormenta y después les dijo: ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Después de haber pasado todo este tiempo con Jesús, de haber caminado con Él, Jesús les está pidiendo: yo espero fe de ustedes. El Señor espera fe de su iglesia, que le crea lo que Él dijo. ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué te impide creer? ¿El sufrimiento que has tenido en el pasado? ¿El temor de un futuro difícil, triste? ¿De una tragedia? ¿De lo que te dijeron? ¿De lo que le pasó a tu familia en el pasado? ¿A qué temes? ¿Qué te impide creerle al Señor? Fíjate que la palabra Éxodo, de este libro que estamos estudiando, es una palabra griega. Originalmente el libro de Éxodo no se llamó Éxodo. Éxodo es la traducción griega en la Biblia Septuaginta, pero originalmente el libro de Éxodo se llamaba Shemot en hebreo, que significa nombres. Los judíos tienen la práctica de ponerle el nombre al libro de acuerdo a las primeras palabras del libro, y dice el libro de Éxodo: estos son los nombres del pueblo de Israel que entró a Egipto. Por eso se llaman nombres. Pero la Biblia en griego le puso este nombre de Éxodo, y esta palabra Éxodo tiene dos partes. La palabra ek, que quiere decir fuera de o hacia afuera, y la palabra jodos, que significa camino o ruta. En sí la palabra éxodo, de ahí sale la palabra exit en inglés, quiere decir camino hacia afuera. Es como un anuncio que nos dice: así como el pueblo de Israel caminó hacia afuera de su esclavitud, así Dios quiere ayudarte a caminar hacia afuera de la tuya. Porque los hijos de Dios no somos esclavos. Somos libres para cumplir nuestro propósito. Yo te quiero invitar que consideres tu vida y que te des cuenta si es que hay alguna cosa de la cual estás huyendo o has estado huyendo, que Dios quiere sacarte de una vez por todas de allí, y lo único que toma es un encuentro con Él, un encuentro genuino. Sí, puede ser que ya has tenido un encuentro en el pasado, pero continuamente estamos encontrándonos con Él, con su Espíritu, y nos sigue lavando, nos sigue transformando, nos sigue cambiando. También es posible que eres esclavo a través de la
religiosidad, porque te has hecho estas ideas equivocadas de quién es Dios y de quién eres tú. Y te consideras víctima, o te consideras policía espiritual, o estás buscando agradar a Dios porque sientes que si no, no vas a ser aceptado o no vas a ser amada. Y tal vez has permitido que el temor gobierne tu vida. Temor a la escasez, temor a la enfermedad, temor a no encontrar esa persona que va a complementar tu vida. Tantos temores que puede haber en tu corazón. Pero te quiero invitar hoy a que tomes este paso de fe. Si crees que esta palabra es para ti hoy, yo te quiero invitar a que te pongas de pie y que le puedas entregar todos estos temores, todas estas circunstancias de tu vida que te han alejado, que te han mantenido oprimida u oprimido. Pueden ser emociones, pueden ser pensamientos, pueden ser dudas, pero puedes decirle: Señor, aquí estoy, yo quiero caminar contigo, quiero ser libre completamente, hazme libre. Así que ponte de pie y vamos a entregárselo al Señor. Dice Isaías 57:15: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Querido Señor, queremos caminar contigo. Queremos despojarnos de todo peso y del pecado que nos impide hacerlo. Queremos ser verdaderamente libres, Señor, y sabemos que solo tú libertas. Solo tú, Señor, nos puede quitar todo argumento en nuestra mente y corazón, toda fortaleza que hemos permitido que se levante en contra del conocimiento tuyo. Así que hoy te decimos que queremos conocerte verdaderamente. Revélate a mi vida porque quiero tener un encuentro contigo. Señor, ayúdame a despojarme de toda religiosidad. Quítame, Señor, toda idea equivocada de mi vida, de ti y de mi relación con los demás. Hazme saber cuán amado soy, cuán valioso soy ante tus ojos. Oh, mi Dios y Señor, me despojo de toda falsa idea al creer que no me amas y que no estás conmigo todos los días de mi vida, Señor. Tu palabra dice que estás conmigo siempre, que no debo de temer. Dice el Salmo 91: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Señor, y como decía el mismo rey David: cuando temo, en ti confío. Así que tráele a Dios en este momento este temor que no te ha soltado, esa ansiedad que mantiene tu mente meditando una y otra vez en ello, y dáselo a Jesús y dile: Señor, hoy decido confiar en ti. Gracias, Padre, porque en ti puedo hallar verdadero descanso y verdadera paz. En el nombre de Jesús.